Mi hermano ministro, están muy callados los hermanos. Dice el hermano Miguel que los regañaron, que se portaran bien con la visita. No, dice, es como los niños, dice, cuando está la visita nos portamos bien. Por eso calladitos, dice, bien portaditos. Y es bueno esa parte, hermanos. Y pues sin duda, yo creo que no es eso, hermanos, es la concentración que también tenemos para todas las cosas que hacemos para nuestro Dios. Estaba meditando en el tiempo, hermanos, que llevaba, que ya no estaba con ustedes, y ya pasan los días rapidito. Yo creo como unos 3 años más o menos que cuando vino a la iglesia, hermanos, de Garita. ¿Cuándo fue eso? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Y quedaron a deber la visita para allá. Pues nuestros hermanos, para que se acuerden y todo, pues no los olvidan. Mandan un saludo a todos ustedes, de paz a vosotros. Ocupen su lugar de asiento, hermanos, por favor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar, hermanos, la edificación de todos unidos en este día. Lo importante, hermanos, es poder comprender que nuestro Dios de una o de otra manera nos está hablando y nos manifiesta sin duda su voluntad, su misericordia. En cada momento, hermanos, de nuestros días que vivimos, nuestro Dios también manifiesta que somos muy queridos por Él y que de una forma nos llama y nos trata de acercar nuevamente a Él. Y aunque estemos dentro de la iglesia, hermanos, también nuestro Dios nos hace llamados de diferentes formas. A veces creemos que está todo bien, quizás como lo veíamos el día de hoy, como Diótrefes, ¿verdad? Que él pensaba que lo que estaba haciendo, cómo estaba viviendo, cómo actuaba, era lo mejor, y prohibir a la iglesia que no recibiera, que no manifestara su voluntad, su amor para con los demás, él creía que era lo correcto. ¿Qué entendimos a través de las acciones del apóstol Pablo y de Juan? Que no era así. El compañerismo, la unidad es lo que nos hace poder ver qué es lo que nos hace crecer, poder entender la espiritualidad, poder así, hermanos, comprender cómo es que la iglesia va avanzando, cómo va creciendo. En un momento determinado, hermanos, cuando el evangelio empezaba a extenderse por las tierras de Jerusalén, por todo Judea, Samaria y todo donde el Señor Jesús pudo acercarse y transmitir ese mensaje de salvación, donde Él anunciaba que el reino de los cielos se había acercado, era una oportunidad para los hombres, para las mujeres, una oportunidad que no ignoraban ellos de la existencia de nuestro Dios, pero sí ignoraban que había una forma de acercamiento más a nuestro Dios, de tal manera que las multitudes se juntaban. Y ustedes recuerdan a cuántos alimentó el Señor Jesús en diferentes ocasiones. ¿Un número? 5,000, otro más, 3,000. Y esos fueron de los que se escribieron. ¿Cuántos más milagros creen que hizo el Señor Jesús? O sea, no fueron los únicos. Y para darle de comer a 5,000 personas, yo me considero, hermanos, que el Señor Jesús llevaba muchos seguidores. No eran solamente los 12, ¿sí? Porque cuando envía a los 70 varones a predicar y les dio autoridad también para que ellos hicieran lo que era necesario para que los demás creyesen, no eran solamente 70, eran muchos más. Pero de aquellos pudo ir limpiando, pudo ir depurando todo lo que él quería, buscando en los corazones de los seguidores, y encuentra también a 12 varones aptos para que anunciaran el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entre todas aquellas multitudes, hermanos, que iban, en alguna ocasión el Señor Jesús se encontró con un varón muy especial, ¿sí? Y les digo, el mensaje es para reflexión. Cualquier parecido a la realidad, hermanos, va a ser coincidencia con lo que toquemos el día de hoy. Yo no los conozco, yo vengo cada 2, 3 años, o si me invitan antes, pues vengo antes, hermanos. Pero lo que vamos a hablar es de la palabra de nuestro Dios. Cada uno de ustedes sabe cómo vive la doctrina. Cada uno de ustedes entiende y tiene razonamiento para poder discernir entre el bien y el mal. Lucas, capítulo 19. Les decía que tuvo un encuentro el Señor Jesús con un varón muy especial en aquel momento.
Los invito a que se pongan de pie. Y vamos a leer, hermanos, todos unidos del versículo 1 al versículo 5. ¿Se encuentran ahí? Amén. Lucas capítulo 19, versículo 1 al versículo 5. La palabra de nuestro Dios dice así: Y habiendo entrado Jesús y pasado hasta Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol con foro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que postes en tu casa. Amén. Ocupen su lugar de asiento, hermanos, por favor. Les decía, un encuentro muy especial entre la multitud cuando el Señor Jesús se acercaba a aquella ciudad de Jericó, hermanos. Un hombre grande en poder, grande en autoridad, y en su momento en aquella ciudad de Jericó era el principal de los publicanos. ¿Y a qué se dedicaban los publicanos en aquella ciudad, hermano Manuel Villa? ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué se les daba esa definición? Eran los recaudadores de impuestos, estaban al servicio del imperio. Así es. ¿Y este publicano, hermano Asael, era de Roma o era del pueblo de Israel? No recuerdo. ¿No recuerdan? A ver, por ahí le va a ayudar nuestro hermano Aarón. ¿Era romano o era del pueblo de Israel? Era recaudador de los impuestos de Roma, así que ustedes, iglesia, ¿qué dicen? ¿De dónde era? ¿De Roma? No, él era del pueblo de Israel, era judío, pero había una distinción ahí, hermanos, entre los publicanos, los escribas, los fariseos, ¿sí? Porque los fariseos tenían una parte muy especial de guardar la ley de nuestro Dios. Los escribas eran aquellos que iban redactando los libros, el libro de la ley, tal cual estaban. Pero en este caso los publicanos eran distinguidos en el pueblo, uno, porque eran del mismo pueblo de Israel. La segunda, tenían una función dentro del gobierno de Roma. Recordemos que en ese momento el gobierno de Roma estaba sobre el pueblo de Israel. Entonces en Jerusalén y en los alrededores, en este caso Jericó, ahí ese hombre era principal en Jericó de cobradores de impuestos. Sí, hablaríamos como los del SAT, no sé, aquí el director general del estado de Michoacán, del SAT, tal vez sería ese, ¿verdad? Pero era un hombre importante ante la ciudadanía romana y también en su puesto que tenía. Es decir, no era cualquier varón, pero tenía una deficiencia ahí, ¿verdad? Hoy veíamos una parte de ahí de Diótrefes, ¿cómo se titulaba la escuela? El síndrome. Bueno, este no es un síndrome, pero sí es una parte en la cual lo hemos comprendido también, que hay personas muy bajitas de estatura, ¿sí? Aquí hay hermanos bajitos de estatura, pero no creo que haya sido la estatura que tenía este Zaqueo. La estatura promedio en los tiempos del Señor Jesús se maneja o se estimaba que era de entre 1,76 m hasta 1,80 m, ¿sí? Era la estatura y sigue siendo casi la misma estatura promedio de los israelitas. Algunos son más altos, pero casi esa es la estatura que van teniendo. ¿Cuánta estatura creen que tenía tal vez este Zaqueo, hermanos? Pues tal vez ya para uno de ellos, pues no vamos a hablarlo muy bajito, unos 50, pero entre la multitud él podría alcanzar a ver al Señor Jesús entre 500 personas posiblemente. Había una parte ahí, hermanos, que él no lo alcanzaba a ver, y por causa de la estatura buscó una alternativa. Era hombre de dinero, astuto, y por lo tanto también su mentalidad era de inmediato hacia dónde va a caminar, hacia dónde va a dirigirse. Y leíamos aquí, hermanos, que él buscó un árbol y se subió.
Y estando allí el Señor Jesús voltea a verle y le dice: Zaqueo, desciende porque es necesario que este día yo pose en tu casa. Aquel varón tenía esa necesidad de conocer al Señor Jesús. En su corazón estaba ese deseo. ¿Por qué? Porque de mucho atrás había historias del Señor Jesús. Tal vez como su primer acto pues vamos a decirlo así, el milagro, hermanos, cuando convierte el agua en vino, ¿sí? Cuando sana a una mujer también que ya llevaba muchos años enferma. Quizás se daba ya a conocer que el Señor Jesús había sanado a un paralítico, que había sacado demonios, tantas cosas que se podían hablar del Señor Jesús. Cuando ustedes conocen de algún hermano de la iglesia y dicen: pues es el hermano de tal iglesia, fíjense que el hermano es de esta manera, tiene estas cualidades, tiene estas virtudes. Zaqueo conocía que el Señor Jesús era alguien importante. Lo que él no comprendía es que el Señor Jesús lo estaba buscando ahí. Específicamente el Señor Jesús tal vez había ido a Jericó no solamente para que toda la otra multitud lo siguiera, y que no llegaba quizás a la casa de Zaqueo siendo un hombre rico para que él le diera a toda la multitud de comer. El Señor Jesús buscaba dejar su evangelio, su doctrina en aquel varón. Y dice el versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, con mucha alegría. Zaqueo estaba que no cabía en su cuerpo, hermanos, aunque era pequeño, su gozo era muy grande. Y viendo esto, todos murmuraban, es decir, hay algo siempre cuando alguien se quiere gozar, cuando alguien quiere acercarse a nuestro Dios, cuando alguien quiere buscar al Señor Jesús. No va a faltar quien le señale: ahora resulta que ya va a cambiar, ahora resulta que sí se va a santificar. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado ¿quién? El Señor Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto que, ¿de quién les preguntaba yo, hermanos, que de qué nacionalidad era Zaqueo? Él también es hijo de Abraham, ¿sí? Él también es hijo de Abraham y él también tiene necesidad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás iban los fariseos, quizás iban los escribas caminando con el Señor Jesús, porque muchos querían ver qué más hacía. Y dijeron: ¿cómo es posible que entre? ¿Hay alguien aquí, hermanos, que se va a bautizar en este año? ¿Están aquí? Está mi hermano allá, Jacobo. ¿Alguien más? Yo podría decir, hermanos, que el hermano Jacobo no ignora la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ya me dijo de quién es hijo. Y podría decir que desde su niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero tal vez hay alguien que va apenas asimilando el Evangelio y va queriendo comprobar si lo que se ha anunciado, si lo que le han dicho, ha querido comprobar, hermanos, si lo que ven ustedes es real, porque tal vez allá afuera no lo ha encontrado. Es decir, su convivencia, su amistad, su buen compañerismo, su fe en nuestro Dios, la esperanza que ustedes dicen tener siempre que hay una dificultad. Muchas veces les decía: quizás llevamos años dentro de la iglesia y queremos ver si realmente estamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque quizás dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de participar en las actividades de la iglesia, dejamos de tener buena comunicación con los hermanos, una bonita amistad. Quizás como los fariseos tenemos el conocimiento, pero no la práctica. Quizás como los escribas,
entendemos cómo es la ley, la escribimos, la sabemos de memoria, pero quizás no la guardamos. Y cuando vemos que alguien de la iglesia va creciendo, que va perfeccionando su camino, que va en aumento en su santidad, quizás decimos, ¿por qué? Bueno, fue porque él sí trabajó, fue porque él sí buscó hacer algo más. Zaqueo dijo, de todo lo que yo tengo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Le preguntaron en alguna ocasión, esta historia también la conocen ustedes, un joven al Señor Jesús, ¿qué es necesario que yo dé para obtener la vida eterna? ¿Qué creen que sea necesario, hermanos, ustedes dejar para obtener la vida eterna? Lo que más le pese, despojarse de su corazón, eso es lo que va a impedir que usted alcance la vida eterna. Yo no digo que sea su riqueza, no digo que sea malo que usted tenga una carrera, yo no digo que sea malo que usted sea prosperado, pero a lo mejor ese no es el problema, porque Zaqueo se alcanzó a hallar gracia delante de nuestro Dios y dijo, este también es hijo de Abraham y este también necesita salvación. Pero ¿qué hay en usted, hermano, para que tal vez usted no alcance a obtener la vida eterna? Tal vez sea una actitud como la que veíamos el día de hoy en la escuela sabática. Tal vez sea una forma de pensar en la que decimos, pues es que los hermanos no entienden que esa es mi forma de ser, es mi personalidad, no voy a cambiar. ¿Cómo creen que quedó Zaqueo después de la visita con el Señor Jesús? Yo digo que se quedó un hombre satisfecho. Más que romper los obstáculos y ver las cualidades que podía o ver en el Señor Jesús, todo lo que podía hacer, él se quedó contento por haberlo tenido en su casa, porque el Señor Jesús allá haya estado hablando a las demás personas, porque tal vez le tocó ver cómo el Señor Jesús sanaba enfermos, porque tal vez le tocó ver cómo el Señor Jesús veía lo del futuro y él quiso saber cómo las cosas se iban a vivir en el tiempo. Y cuando él se queda con esa satisfacción, hermanos, sin duda entiendo que Zaqueo había logrado su objetivo. Objetivo del cual a veces carecemos nosotros. Perdemos nuestra meta por el ir y venir de todas las cosas de la vida. Y cuando somos jóvenes, con la edad del hermano David, nos enfrascamos en tantas actividades, hermanos, en tantos trabajos, que poco tiempo nos queda a veces para meditar. Poco tiempo nos queda para la oración y rapidito una oración tal vez y a seguirle porque no nos queda más tiempo. Y cuando llega una vejez donde ya no podemos movernos más, entonces sí decimos, ay Señor, pues ¿en qué te he fallado? Yo todo el tiempo he estado contigo. Quizás nos desgastamos nuestra mente en servir a un patrón, a una empresa, que se acabó toda nuestra fuerza. Y cuando llega la vejez, cuando ya sentimos molestias, ya no es lo mismo, ¿verdad, hermana? Cambia aún. Yo digo que Zaqueo fue un hombre afortunado. Donde los demás vieron que era un hombre pecador, un hombre dichoso ante la presencia de nuestro Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5.
Había en Jerusalén, hermanos, una puerta muy importante, la cual se llamaba Betesda, el versículo 2, Juan capítulo 5. Y en esto yacía, dice el versículo 3, grande multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque se hacía un acontecimiento muy importante que digo, si existiera, yo creo que también nos moveríamos para allá nosotros. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, ¿qué pasaba con aquel hombre, con aquella mujer? Si hubiera un lugar así, hermanos, ¿iríamos nosotros? Amén. A ver, levante la mano al que no le duele nada. Tan jóvenes, hermanos, si les duele algo, se cansaron de toda la semana del trabajo. Pues allí había un estanque, hermanos, que removía el agua, y cualquiera que entraba a tiempo era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que no llevaba poco tiempo cerca del estanque, hermanos. ¿Cuántos años dice el versículo 5 que tenía este varón? 38 años esperando, tal vez, la sanidad. Yo no digo que haya estado los 38 años ahí esperando a que el estanque quedara libre. Como lo vio Jesús a este echado, entendió que ya hacía mucho tiempo, dice. Y le dice el Señor Jesús, ¿quieres ser sano? Una parte distinta, hermanos. Cuando nosotros buscamos al Señor Jesús como Zaqueo es muy distinto. Tenemos que ofrecer tal vez algo para el Señor Jesús y queremos verle. Queremos disponernos a la obra de nuestro Dios, y cuando nos llaman decimos, sí, hermano, yo quiero trabajar, yo quiero participar. Pero cuando el Señor Jesús viene de otra forma distinta hacia nosotros y nos halla enfermos, heridos del alma, heridos de las batallas cotidianas, heridos porque quizás nuestra familia se ha desintegrado, heridos porque quizás sus hijos fueron rebeldes, heridos tal vez porque no pueden hacer más que solamente esperar el día de su muerte. Espero no sea el caso. Pero el Señor Jesús te pregunta a ti, hermano, hoy, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres alcanzar la salvación? Si tal vez estás esperando a que otro sea sanado, para después tú dar el paso, te vas a quedar en el lecho. Tal vez estás esperando a que alguien más te mueva, como lo dijo él. Señor, le responde el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo voy arrastrándome hasta el lugar del estanque, hasta el lugar donde el ángel ha tocado, no hay quien me pueda acercar hasta ese momento. Y antes de mí ha entrado otro, y ya no puedo ser sanado. Dice de Jesús, levántate, toma tu cama, tu lecho donde estás y anda. Las limitaciones de nuestro cuerpo carnal, hermanos, son las que nos impiden muchas veces acercarnos a este lugar de santidad, a nuestro Dios. Y quizás como los ciegos andamos tentareándole nomás a la iglesia. Quizás como los sordos, como los cojos, como los secos, vamos a pasitos. Y se nos habla de una enfermedad como la de diótrefes, una deficiencia de esas, un mal que se puede transmitir a los demás, como dijo el apóstol Pablo, como gangrena, y hasta nos sentimos ofendidos quizá
en lugar de reflexionar y de decir, Señor, perdóname por mis malas actitudes. Ten misericordia de mí. Quizás estamos esperando que haya un hombre más santificado para que nos acerque hasta nuestro Dios. Y dejamos pasar nuestras oportunidades. Cada día usted podría entrar al estanque de la fuente del agua viva, que es la palabra de nuestro Dios, y darse una sumergida ahí y refrescar su sed, saciar su necesidad que tiene de alimento espiritual. Pero nuestras deficiencias carnales son las que nos impiden llegar hasta ese punto. Lucas, capítulo 23. Una situación muy distinta, hermanos, y en un juego de palabras y lecciones. Daban una sentencia de muerte. Y un compañerismo y una buena amistad surgía al mismo tiempo. Entonces, el versículo 6, Lucas capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, se remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, ¿qué creen? Fue la misma situación que vivió Zaqueo. Se alegró muchísimo de haber visto al Señor Jesús. Él se alegró tanto que había escuchado tantas historias del Señor Jesús, quizás como aquella reina que vino a visitar a Salomón y dice, se quedaron cortitos con lo que me contaron de ti. Tu sabiduría es mucho más. Pero aquí Herodes dice, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza. Fíjense cuál era la esperanza de Herodes. Tenía esperanza de que le vería hacer alguna señal, y quizás en ese momento, cuando el Señor Jesús ya había sido abofeteado, ya había sido castigado, él todavía mantenía una esperanza y le dice, ¿tú eres Jesús, el Hijo de Dios? Me han platicado de ti muchas cosas, Jesús. Me han dicho que tú sanas enfermos, me han dicho que tú limpias leprosos, me han dicho que tú puedes curar cualquier enfermedad. Tráigame un enfermo, porque yo necesito ver que él sane a alguien más. Quiero comprobarlo por mí mismo. Yo no sé cuántas palabras pudo haberle dicho Herodes ahí en ese momento, pero él tenía una esperanza de ver algo. Y le preguntaba con muchas palabras, ¿pero qué hizo el Señor Jesús? ¿Creen que era el momento, hermanos, para que el Señor Jesús manifestara que Él era el Hijo de Dios? Muchas veces, hermanos, así queremos ver en la iglesia que nuestro Dios se manifieste a través de nuestros hermanos y nosotros comprobarlo, y entonces sí vamos a creer. Pero ¿qué creen? Muchas veces no es el momento. Pedimos en oraciones, pedimos en súplicas, en ayunos, por nuestro enfermo, por nuestro hermano, por quien sea que estamos pidiendo, por nosotros mismos, y nuestro Dios nada más no nos responde. El deseo que tenía Herodes de ver al Señor Jesús no era el mismo deseo que tenía Zaqueo. No era el mismo deseo que tenía aquel varón cuando dijo, yo necesito que alguien me acerque. El hombre dijo, no es que me platicaron. Dísenselo a Pilato, ya a ver qué hacer. Se hicieron amigos, menciona la escritura más adelante. ¿Cuál
¿Cuánto deseo tienen ustedes de ver a nuestro Señor Jesús? En alguna ocasión el Señor Jesús oraba al Padre antes de ser entregado. Yo te ruego por aquellos que han de venir, o que sabrán de mí que nunca me hayan visto, que no los quites del mundo, sino que los apartes en mí. Yo te ruego, Señor, por estos y por aquellos que han de padecer en muchas ocasiones. Y como dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones alcancemos la vida eterna. Herodes no entendió el propósito de que estuviera el Señor Jesús ahí. No comprendió que era el momento para poderlo liberar de todo mal. Y así, si así hubiera intentado, no hubiese podido. Porque la voluntad del Padre, ¿cuál había sido? La voluntad del Padre es que en ese momento, como lo dice en el versículo 21, pero ellos volvieron a dar voces diciéndole a Pilato: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo una tercera vez les volvió a preguntar a ellos: pues qué mal ha hecho este, yo no le veo ningún mal. Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes y de los sacerdotes creían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, y al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Una voluntad, hermanos, que si no hubiese sido cumplida por estos varones, hoy usted no tendría la oportunidad de estar aquí sentado buscando al Señor Jesús. Fue triste, la situación más triste que pudo haber vivido un hombre, entre azotes, entre maltratos, entre injurias. Lo único que pudo decir hasta el final de todas las cosas. Y aun cuando iba caminando hacia su lugar de muerte, voltea y le dice a la multitud de aquellas mujeres que le iban siguiendo: hijas, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque van a llegar días más peores que este. Pero qué bonito, hermanos, cuando ya ha sido victorioso nuestro Señor Jesús, y ahora nosotros anhelamos verle en su segunda venida. Qué bonito cuando nosotros comprendemos la palabra de nuestro Dios y buscamos la santificación a través del ayuno. ¿Saben cómo me sentí ahorita que yo escuché que van haciendo cadena de oración? ¿Por qué no lo hace así en la iglesia? Porque al hermano David no se le ocurrió. Pero a mis hermanos Dios les dio la sabiduría para que ustedes también puedan gozarse en esto. ¿Les es pesado ayunar, hermanos? ¿Les es pesado orar? Yo sé que no, porque esas cosas fortalecen, esas cosas edifican, son las que nos acercan a nuestro Dios, son las que nos llevan en el camino hacia la vida eterna, son las que nos transmiten fe, esperanza. Y no es una fe quizás o una esperanza como la que tuvo Herodes, no es una fe limitada quizás como la que tuvo aquel varón, es una fe como la que tuvo Zaqueo. El deseo de ver al Señor Jesús es la que nos mueve a hacer todas estas acciones. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a cumplir un año más, hermanos. Un año en el cual le dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. Lo dice el apóstol Pablo de esta manera también. ¿Por qué? Porque él entendió cuál era el propósito. Cuando el apóstol Pablo daba de golpes y daba en contra de la iglesia, el Señor Jesús le pregunta: ¿qué traes tú? ¿Qué tienes tú contra mí? Cuidemos nuestra alma, hermanos.
Cuiden su vida espiritual, de que no sean piedra de tropiezo. Porque dijo el Señor Jesús, lo mejor es que se le atase una piedra de molino. Y deje su sentencia ya, y no que haga caer a uno de estos mis pequeñitos. El deseo de Zaqueo, el deseo era ver al Señor Jesús. Mi deseo es ver al Señor Jesús. ¿El de ustedes? Vamos a luchar por ello. Vamos a seguir luchando, hermanos. Son una iglesia que fortalece a la región. Son un ministerio fuerte aquí con nuestro hermano ministro Encarnación. Y son hermanos de ejemplo en muchas cosas. Se los dicen para que no les vaya a pasar lo de Dios les dice. Pero las iglesias, hermanos, en la región hablan de la iglesia de Morelia con cualidades, con virtudes. Resaltan cada una de las cosas que ustedes hacen y los sorprenden en cada una de sus acciones. Y sé que al igual que Zaqueo, si les dijeran, hermanos, viene a otra reunión, tal vez dirían, pues no me quedó mucho, pero lo que tengo, lo voy a dar. Mis fuerzas, mi economía, mi dinero, a mi familia la voy a disponer para el servicio a la iglesia, porque el deseo no es servir a nuestros hermanos, el deseo es servir a nuestro Dios. Y nuestro deseo, hermanos, ¿saben qué es un deseo? Es algo que tenemos anhelado vivir, experimentar. El deseo de alcanzar la vida eterna, hermanos, es algo maravilloso. No es como las estrellas del cuento fugaz que pasa y a ver si se cumple. No, ustedes están dentro de ese canal. Entonces, si lo desean, van a poderlo alcanzar. Hay luchas, hay batallas, no es fácil. Alguien más está luchando contra nosotros, pero podemos salir victoriosos ante toda acechanza, ante todo mal, porque nuestro Dios va con nosotros. Nuestro Señor Jesús también nos acerca al Padre, así como lo hizo con aquel hombre que no podía caminar, lo mismo hace con nosotros, intercediendo ante el Padre continuamente por cada uno de nosotros. Es el mensaje, hermanos, son las palabras que yo tengo para ustedes. En verdad deseo que esta parte que experimentó Zaqueo sea algo bonito que también puedan tener ustedes como iglesia. Buscar siempre a nuestro Dios. Ha llegado el momento, hermanos, también de poder en este día agradecer las cosas que ustedes han hecho. Ahorita se las mencionaba. En verdad, hermanos, que han sido de grande fortaleza en la región, principalmente para mis hermanos jóvenes del comité regional. Han sido ustedes un apoyo a través de nuestros hermanos del ministerio, nuestro hermano ministro Encarnación González, también como pastor en la localidad. Creo que la disposición de hermanos que manifiestan siempre para el trabajo es algo que hemos de agradecer. Los hermanos del comité que están aquí los voy a invitar a que pasen. Hermano Daniel, hermana Maritza, mi hermano Manasés, hermana Fernanda, hermano Gamaliel, hermano Yafet, hermana Sarita, hermana Evelyn. ¿Quién más me está faltando, hermanos? Hermano Irving, hermano Alan, nuestro hermano Belén, hermanos. El propósito de estar aquí, hermanos, pues no es solamente venirlos a exhortar a través de la palabra de nuestro Dios. Si hubo algo, hermanos, ahí que sea para buena edificación, pues esto, hermanos, nos sirva, porque es la manera en la que podemos corresponderles a ustedes, visitándoles, dándoles las gracias por todas las cosas que han hecho. No me corresponde a mí, hermanos, en verdad que esta acción que ustedes han hecho, este equipo de trabajo, le ha correspondido a nuestro hermano Gera, hermano Luis, a Luis Ángel. Adelante, hermano, también, acérquese. Han hecho labor, a veces se quedan por ahí, algunos escondiditos, tímidos, pero no es así, hermanos. Todos desde su lugar, cada quien ha hecho su función. Y esta parte, hermanos, que donde no los vimos quizás trabajando, pero sí lo sentimos en cada platillo, en cada acción, en cada fotografía, en cada abrazo que compartimos con ustedes. Les digo, no me corresponde a mí, pero yo lo viví, estuve con ustedes. Y de verdad, hermanos, que me gocé juntamente con la familia, con la iglesia, con los hermanos jóvenes. Y a cada uno de ellos que les preguntábamos cómo se sintieron, dijeron,
de maravilla, una convocación hermosa, que de verdad, hermanos, no solamente la hacen ustedes, la hace el equipo de trabajo que está aquí al frente, en las organizaciones, mientras ustedes buscan en lo material cómo solventar cada una de las necesidades, ellos buscaron en la espiritual fortalecer los corazones de los jóvenes. Dejo el lugar a nuestro hermano Alan, que tiene palabras para ustedes, hermanos. Posteriormente, nuestro hermano Gamaliel también tiene palabras para ustedes. Yo nada más les digo, gracias, hermanos. Sigan esforzándose mucho y si les pido trabajar, hermanos, ¿lo van a hacer? Amén. Gracias, hermanos, porque yo sé que no es para mí, no es para alguno de mis hermanos, es para que la obra de nuestro Dios prospere. Adelante, hermano.